Análisis beneficio-costo y economía del sector público. En el presente capítulo se analiza la naturaleza económica de las alternativas que se pueden considerar en algún proyecto del sector público. Asimismo, los beneficios, ventajas y desventajas que tienden a arrojar estos. Se observan los impactos que generan las características a considerar en cuanto a los beneficios económicos, medidos tanto en los sectores privados, estudiados en capítulos anteriores, como en los sectores públicos. Debido a la dificultad y en cuanto a las diferencias que se establecen para evaluar económicamente un proyecto, se utiliza el método de la razón beneficio-costo. En este capítulo se estudian las modalidades del análisis beneficio-costo en el caso de un solo proyecto, así como la selección de alternativas mediante dicho análisis. Un proyecto, por lo general, está dirigido a resolver inconvenientes o satisfacer necesidades de algún grupo de personas que lo precisen. Los proyectos del sector público son propiedad, los utilizan y los financian ciudadanos pertenecientes a entes gubernamentales, mientras que los proyectos realizados por las corporaciones y asociaciones son propiedad del sector privado. Los proyectos del sector público tienen como objetivo principal proveer servicios a la ciudadanía del territorio, inclinándose en la aventura y el bienestar público, no así en las ganancias obtenidas. Por nombrar algunos ejemplos del sector público en los cuales se abarcan diferentes alternativas que requieren del análisis de la ingeniería económica, se tienen en áreas como la salud, hospitales y clínicas, en áreas de seguridad, policías, bomberos, juzgados, prisiones y algunos servicios de emergencia. Y en áreas que comprenden el bienestar económico, códigos, estándares económicos, capacidad laboral, entre otros. Existen diferencias significativas en las características de las alternativas de los sectores, tanto público como privado. Entre estas características podríamos nombrar magnitud de la inversión, estimación de vida, flujo de efectivo anual estimado, financiamiento, tasa de interés, criterios de elección de alternativas y ambiente de evaluación. Las características presentadas muestran un enfoque de lo que se tendría que tomar en cuenta al momento de realizar un análisis económico para algún proyecto en el sector requerido. Con frecuencia, las alternativas desarrolladas para las necesidades del sector público requieren de una gran cantidad de inversión inicialmente. Por ello, es importante como primera característica la magnitud de la inversión que se esté realizando o por realizar. Por ejemplo, si se desea un proyecto en el sector público como la construcción de aeropuertos, carreteras modernas, servicios al transporte público, entre otros. Seguidamente, la estimación en base al periodo de vida que pueda adoptar dicho proyecto. Esta característica promueve el uso del método del costo capitalizado, recordado en capítulos anteriores como el valor presente de una alternativa que se mantendrá para siempre, donde el infinito se utiliza para n y los costos anuales se calculan con la fórmula de serie A es igual al valor presente por la tasa de interés. A medida que se incrementa n, enfocándonos en más de 30 años, se reducen las diferencias con el valor A calculado. Otra característica importante es el flujo de efectivo anual estimado, puesto que los proyectos del sector público no generan ganancias. Estos poseen costos pagados por entes gubernamentales con el objetivo de beneficiar y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. A su vez, los proyectos del sector público generan consecuencias indeseables. Estas consecuencias plantean controversias y disyuntivas entre los mismos proyectos. Con respecto al sector privado, las consecuencias indeseables que se puedan manifestar no se toman en cuenta, pues estas se consideran costos. En el sector público, el análisis económico que se realice debe considerar dichas consecuencias repentinas a tal grado que se puedan estimar en términos económicos. Cabe destacar que para realizar dicho análisis de las alternativas públicas se deben elucubrar los costos, tanto inicial como anual, los beneficios positivos que puedan atraerse y los contrabeneficios con tanta exactitud como sean posible en unidades monetarias, recordando dichas medidas como costos.
Estimación de gastos de la entidad gubernamental para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto a realizar menos cualquier valor de salvamento. Beneficios. Ventajas que experimentará el propietario, es decir, el público. Contrabeneficios. Desventajas para el propietario cuando se lleve a cabo el proyecto en consideración. Estas pueden consistir en desventajas económicas de la alternativa en el sector. En consideración, es difícil estimar y coincidir en lo relacionado con el impacto económico, tanto en los beneficios como en los contrabeneficios para una alternativa del sector público. En cuanto al financiamiento, si hablamos del capital utilizado para financiar proyectos del sector público, se puede decir que estos se obtienen principalmente de impuestos, bonos y pagos de derechos. A pesar de que muchos de los métodos de financiamiento son clasificados como de bajo interés, esto en cuanto al sector público, la tasa de interés por lo general será más baja que para el caso de las alternativas del sector privado. En cuanto al criterio de elección de alternativas, podemos decir que existen múltiples categorías de usuarios, intereses económicos y no económicos, grupos y otros, que hacen que sea más difícil la elección de una alternativa económica en comparación a otra. Ciertamente existe mucha complicación para elegir una alternativa con un criterio en específico. Y por último, la característica sobre el ambiente de evaluación, la cual recobra mucha importancia en el análisis de un proyecto. En cuanto al sector público, frecuentemente se organizan asambleas y debates asociados para satisfacer la variedad de intereses de los ciudadanos. El proceso de selección no resulta tan limpio como en el caso de una evaluación en el sector privado. No siempre es posible elegir una buena alternativa con un criterio como fundamento. Es importante especificar las perspectivas y los diferentes puntos de vista cuando se procede a realizar una evaluación. Desde hace varias décadas, los proyectos grandes, como puentes, túneles, aeropuertos, han sido desarrollados en forma conjunta por socios de los sectores, tanto públicos como privados. Esto ocurre gracias a la mayor eficiencia del sector privado y por su parte por el alto costo que implican los proyectos, en los cuales las entidades gubernamentales no pueden utilizar los métodos de financiamiento convencionales, es decir, impuestos y bonos. En este tipo de negocios conjuntos, el sector público es responsable del costo y los servicios para los ciudadanos. Sin embargo, el sector público no recibe ninguna utilidad. En cambio, el sector privado recibe una ganancia razonable. Cuando se realiza un proyecto con la participación de ambos sectores y el contratista, es decir, el sector privado, realiza la construcción, esto ocurre bajo un contrato de un solo pago global, conocido como precio alzado, u otro de reembolso del costo, conocido como precio unitario. Es común que el proyecto se contrate con un arreglo denominado BOT por sus siglas en inglés, también llamado BOOT o BOO. El proyecto administrado según BOT consiste en que el contratista se encarga de forma parcial o total del diseño y financiamiento del proyecto, así como la construcción, operación y mantenimiento del mismo, esto durante varios años. Después de haber cumplido el periodo estipulado de tiempo, la unidad gubernamental se convierte en el dueño del proyecto, pues se realiza la llamada transferencia, sin ningún costo o a uno muy bajo. El proyecto bajo este tipo de contrato tiene ventajas y desventajas. El BOO corresponde a una variación del proyecto BOT y BOOT. En este caso, la transferencia nunca ocurre. Análisis de beneficio-costo de un solo proyecto. La razón beneficio-costo se considera el método de análisis fundamental para proyectos del sector público. El análisis BC se creó para asignar mayor objetividad a la economía de dicho sector. Existen diversas variaciones de la razón BC, sin embargo, el enfoque fundamental es el mismo. Todos los cálculos de costos y beneficios deberán convertirse a una unidad monetaria de equivalencia común, valor presente, valor anual o valor futuro, a la tasa de descuento, tasa de interés. Las fórmulas a utilizar para calcular la BC son la razón convencional BC y la razón BC modificada. La razón convencional BC se calcula de las siguientes maneras. La primera fórmula se calcula dividiendo la equivalencia común, valor presente, valor anual o valor futuro de beneficio entre la equivalencia común, valor presente, valor anual o valor futuro de costo. Las equivalencias para valor presente y valor anual se utilizan más que las de valor futuro.
La convención de signos para el análisis BC consiste en signos positivos. Así, los costos irán predecidos por un signo positivo. Cuando se calculan los valores de salvamento, se deducen de los costos. Los contrabeneficios se consideran de diferentes maneras dependiendo del modelo que se utilice. La segunda fórmula, probablemente la más ampliamente utilizada, los contrabeneficios se restan de los beneficios y no se agregan los costos. El valor BC varía de manera considerable si los contrabeneficios se consideran como costos. La razón BC modificada incluye los costos de mantenimiento y operación en el numerador y los trata de formar similar a los contrabeneficios. El denominador, entonces, incluye solamente el costo de inversión inicial, una vez que todas las cantidades se expresen en términos de valor presente, valor anual o valor futuro. La razón BC modificada sería la última fórmula. Una manera más simple para saber si el proyecto es económicamente aceptable con la razón BC es la siguiente. Si BC es mayor o igual a 1.0, se determina que el proyecto es económicamente aceptable para los estimados y la tasa de descuento aplicada, pero si BC es menor a 1.0, el proyecto no es económicamente aceptable. También existe otro método para poder saber si el proyecto es económicamente aceptable. Este se realiza restando los beneficios con los costos y si el resultado de dicha resta es mayor o igual a 0, el proyecto es aceptable. Se representa como se muestra a continuación. Antes de calcular la razón BC con cualquier fórmula, se debe verificar si la alternativa con mayor valor anual o valor presente de los costos también produce mayores valores anuales o valores presentes de los beneficios. Es posible que en una alternativa con mayores costos genere menores beneficios que otras alternativas, lo cual hace innecesario seguir considerando la alternativa más costosa. Una forma de aplicar la razón BC es con el siguiente ejemplo que se muestra a continuación, el cual pide emplear el método BC para determinar si el programa de becas se justifica en términos económicos. La solución sería la siguiente. Utilice el valor anual como base unitaria equivalente. Se usan los tres modelos BC para evaluar el programa. Valor anual de costo de inversión utilizando la fórmula AP serían 2.038.050 anuales. Valor anual de beneficios serían 1.500.000 anuales, valor anual de contrabeneficios 200.000 anuales y valor anual del costo de mantenimiento y operación 500.000 anuales. Para el análisis BC convencional, donde el costo de mantenimiento y operación se coloca en el denominador como un costo anual, realizando la fórmula, el resultado es de 0.51, por lo que el proyecto no se justifica, ya que BC es menor a 1.0. La razón BC modificada considera el costo de mantenimiento y operación como una disminución de los beneficios. Realizando la fórmula, el resultado es de 0.39. Como se esperaba, el proyecto tampoco se justifica por el método BC modificado. Por el modelo B-C, B es el beneficio neto y el costo anual de mantenimiento y operación se incluye en los costos, por lo que al restar los beneficios de los costos, el resultado es de menos 1.24 millones de dólares, puesto que B-C es menor a 0, no se justifica el programa. Ahora, para poder elegir entre dos o más alternativas mutuamente excluyentes, debemos usar un concepto llamado beneficio-costo incremental. Si nosotros tenemos dos opciones, A y B, donde ambas son viables, es decir, tienen un beneficio sobre costo mayor que 1, pero la opción B requiere una mayor inversión que A. El análisis BC incremental nos permite ver si los beneficios de B justifican esa inversión adicional. Podemos pensar que estamos averiguando cuánto incrementan los beneficios si se incrementa el costo. El procedimiento se explicará mediante un ejemplo. Se implora a los estudiantes pausar el video y leer el enunciado con detenimiento. Básicamente, nos dice que se reciben dos propuestas, A y B, para una nueva ala de cuartos en el hospital municipal. Los costos y beneficios de cada diseño se muestran en la tabla. Debemos usar el análisis BC incremental para determinar cuál de las dos se recomendará a la Junta del Consejo de la Ciudad, que luego también será presentada a los ciudadanos.
Cuando ambas alternativas se presentan al público, el hospital municipal vecino dice que la alternativa A reducirá sus ingresos por $500,000 anuales. También, la Asociación de Comerciantes dice que la alternativa B reduciría sus ingresos anuales por $400,000. Estos dos valores actuarán como contrabeneficios en nuestro análisis. Primero, determinamos los costos equivalentes de ambas alternativas. Esto puede calcularse en valor presente, valor anual o valor futuro. En este caso, la mayoría de los flujos ya están dados anualmente, por lo que hacemos el análisis con el valor anual. Vemos que el costo anual de B es mayor, por lo que es la alternativa B la que tiene que justificarse frente a la alternativa A. Segundo, calculamos el llamado costo incremental, que no es más que la diferencia entre los costos de las alternativas. Nótese que escogimos el costo de B menos A y no al revés, para que el valor del costo incremental sea positivo. Tercero, calculamos los beneficios y contrabeneficios totales, y así hallamos el beneficio incremental delta B. Este será mayor entre mayor sean los beneficios de la alternativa que estamos justificando. Como la alternativa B es la que se está justificando, su beneficio viene en que su elección resulte más barata para los ciudadanos. Por lo que restamos el coste de uso de A menos el de B, para obtener el beneficio incremental. A esto le añadimos los contrabeneficios de ambas alternativas. Vemos que el contrabeneficio de B es menor que el contrabeneficio de A, por lo que la diferencia entre los dos se va a sumar al beneficio incremental. Finalmente, calculamos el beneficio costo incremental y sobre su valor decidimos cuál alternativa tomar. Aquí el valor BC incremental es un poco mayor a 1, lo que significa que aunque la alternativa B sea más costosa, sus beneficios son lo suficientemente grandes para justificarla contra la opción A, que era menos costosa. Cabe destacar que las consecuencias políticas de esta decisión no se toman en cuenta en el análisis, y es posible que en el futuro se reclamen nuevos contrabeneficios por otros grupos. Como en el caso de otros métodos, el análisis BC incremental requiere una comparación de alternativas de servicios iguales. Por lo general, la vida útil esperada para un proyecto del sector público es larga, 25, 30 o más años, de manera que las alternativas pueden decirse regularmente que tienen vidas iguales aproximadas. Sin embargo, cuando debemos tomar en cuenta la diferencia de las vidas de las alternativas, el análisis BC incremental se realizará sobre un número de periodos igual al mínimo común múltiplo de las vidas de ambas alternativas. Esto incluso puede volverse útil si existe la posibilidad de que los proyectos se repitan en el futuro. Vemos como ejemplo un par de alternativas que tienen vidas útiles de 2 y 3 años. Para poder realizar el análisis BC incremental, debemos evaluar los costos y beneficios a través de un número de periodos igual a su mínimo común múltiplo, que en este caso serían 6 años. Y con esto concluimos nuestros estudios de proyectos en el sector público, que aunque son algo diferentes a los proyectos en sector privado, tienen métodos de análisis análogos que nos permiten tomar decisiones igualmente inteligentes.